Buenos días a todos, un cordialísimo saludo a Maruja Pachón, a Gloria Pachón, a los hijos de Luis Carlos Galán, a su familia, a los organizadores de este encuentro, a Semana, a la Fundación Luis Carlos Galán, al presidente Gaviria, en fin, a las personalidades allí presentes. Estamos hoy en La Habana, en las horas de la mañana, en un día realmente memorable para nosotros y particularmente memorable para Colombia. Hoy esperamos la primera delegación de víctimas que vendrá a la mesa de conversaciones de La Habana. Permítanme unas palabras sobre este hecho bastante significativo. Me atrevería a decir que histórico. En primer lugar, quiero recordar que la selección de las víctimas ha sido hecha por organizadores independientes a la mesa de conversaciones. Ni el gobierno ni las FARC han escogido víctimas. Han sido escogidas por la Organización de Naciones Unidas en Colombia y por el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, atendiendo rigurosamente a criterios escogidos y acordados para garantizar el pluralismo, el equilibrio en la presencia de las víctimas en La Habana, atendiendo también a factores regionales, de género, poblaciones victimizadas. Es un conjunto de criterios que además ha sido aplicado con sujeción a una gestión que agradecemos vivamente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica para garantizar que esos criterios acordados, que sinceramente creemos que son los que más satisfacen el interés de las víctimas, hayan sido aplicados correctamente, tal como lo ha dicho recientemente la Conferencia Episcopal. Queremos, por lo tanto, transmitir esa primera tranquilidad a los colombianos. Lo que se está haciendo es un inmenso esfuerzo de equilibrio para recibir en La Habana la totalidad de los mensajes de las víctimas sin discriminación de ninguna clase. Ese es un primer punto. El segundo punto es el siguiente. Tendremos ocasión de recibir en 5 momentos distintos al principio de cada ciclo diferentes delegaciones de víctimas. La delegación que hoy llega a La Habana no agota el escenario de las personas que van a participar en estas reuniones. Con eso quiero transmitir a la sociedad colombiana que esta discusión no es una discusión numérica. No se trata de saber cuántos vienen en función de los hechos victimizantes o de los actores de las graves violaciones de derechos humanos. Lo relevante es que la totalidad de los temas que envuelven a las víctimas sin distinción, en forma equilibrada, van a ser presencia en La Habana. Y repito, no será esta la única delegación que tendremos. Pero claro, aún 60 víctimas que nos visiten son un número muy inferior a los millones de víctimas durante este largo conflicto armado en Colombia. Luego, yo sí quisiera pedir que no se mire esto en términos numéricos, sino en tanto y en cuanto el compromiso de la mesa es recibir la totalidad de los mensajes, escuchar a las víctimas, reconocerlas a todas ellas. Queremos repetir que no estamos negociando los derechos de las víctimas. Ambas partes lo que están tratando es de buscar la mejor manera de satisfacer ese clamor de los millones de víctimas en Colombia, la mejor manera de satisfacer sus derechos, la mejor manera a través de las propuestas que nos hagan y de las narraciones de los hechos terribles que han tenido que soportar sobre la búsqueda de los caminos de la paz en un marco de justicia transicional. Nosotros tenemos la convicción de que este acontecimiento que comienza hoy es inédito. En ningún conflicto en el mundo ha ocurrido lo que está ocurriendo y va a ocurrir en los siguientes días en La Habana. Ese es nuestro mensaje principal. No se trata de dividir a las víctimas, al contrario, de unir al país alrededor de las víctimas, y eso es lo que nos proponemos con esta jornada que hoy comienza. Por lo tanto, yo quisiera pedir serenidad, templanza y examinar este hecho en su profundo significado de reconocimiento, de búsqueda de la reconciliación, de escuchar lealmente a las víctimas
y buscar las mejores soluciones para satisfacer sus derechos. Ese es el mensaje que queremos transmitir y aprovecho esta oportunidad para hacerlo en vista de que, repito, a nuestro juicio este es un día histórico para la solución del conflicto armado que ha afligido a Colombia durante tantos años. Quiero comenzar refiriéndome a Luis Carlos Galán. Me parece que la figura de Luis Carlos Galán continúa irradiando su presencia después de su muerte en el decurso de los acontecimientos políticos en Colombia. Por cierto, Galán exhibe como líder distintas facetas y quiero tomarme unos minutos de su tiempo para hacer un recuento de lo que en mi opinión son esas facetas. En primer lugar, el signo central de la vida política de Galán fue el cambio, la búsqueda del cambio, ampliar los linderos de la política en Colombia, buscar un ejercicio más digno, más limpio de la política en Colombia. Siempre su tarea como hombre público estuvo dirigida al cambio y cambio en función de la democracia, de la mayor democratización del país. Es muy interesante porque Galán fue verdaderamente un líder, no un caudillo. Fue líder en el sentido de que marcó la pauta para Colombia, pero dentro de un ambiente absolutamente democrático, tanto para sus propuestas como en el propio manejo de su partido, el Nuevo Liberalismo, que obtuvo rasgos de institucionalización, de modernidad en un ambiente absolutamente democrático. Luego, quiero reiterar que a diferencia del caudillismo, lo que encarnó Galán fue la figura del verdadero líder que tiene confianza en sus ideas, las transmite, pero fundamentalmente lo hace con un propósito de mayor democratización. Hay, por ejemplo, memorables documentos de Galán sobre el exceso de presidencialismo en Colombia. Luego quiero insistir en esa diferencia entre el caudillo y el verdadero líder. En segundo lugar, la influencia de Galán se mantiene aún después de su muerte, no solo en el proceso reformista que comenzó en el 91 con la Constitución, recogiendo, por cierto, muchas de las enseñanzas que se derivan de la plataforma y de las posturas políticas de Galán. El presidente Gaviria, como líder del proceso constituyente, además de sus aportes inmensos de carácter personal y del equipo que lo acompañó, recogimos el legado de Galán en temas como la justicia, el acento municipalista de la Constitución. Recordemos ese memorable debate sobre el marchitamiento de los municipios pocos días antes de su muerte. Luego, por decirlo así, las ideas de Galán aparecen nuevamente en la Constitución y siguen vigentes hoy. Todo el esfuerzo reformista continúa orbitando sobre las ideas centrales de Luis Carlos Galán. Pero fundamentalmente lo que creo yo que hay que recordar en el día de hoy en este foro es su carácter, de su visión anticipatoria, la capacidad de mirar el futuro. Y eso es el punto que nos relaciona con el tema de hoy, el narcotráfico y el posconflicto. Galán fue el primero que advirtió realmente cómo Colombia estaba entrando en el agujero negro del narcotráfico, mientras muchos sectores de la clase dirigente sonreían cuando veían los narcos que empezaban a aparecer alrededor del tema de la marihuana. Decían, bueno, ellos son unos lobos ahí que exportan marihuana con cierta sonrisa, una cosa despectiva, capitalina. Lo que son es lobos, hacen fiestas, regalan vehículos y satisfacen a miembros de la clase dirigente, contratan, como restando importancia en un momento en que Galán fue el primero que advirtió y vio el abismo que se cernía sobre Colombia. Ese carácter anticipatorio es también parte de las condiciones del líder de Luis Carlos Galán. Por lo tanto, recogiendo todas estas reflexiones, quisiera simplemente señalar de manera muy breve, allí va a estar el general Óscar Naranjo, que va a profundizar sobre el punto 3 pactado en La Habana en relación con el narcotráfico. Por cierto, quiero felicitar al general Naranjo por su designación como ministro consejero y lo que significa frente al posconflicto, el hecho de que haya ya un alto dignatario con las características personales del general Naranjo, muestra cómo el gobierno está anticipando, preparándose a tiempo, no dejando todo para última hora, y yo le deseo muy buena suerte al general Naranjo, primero por sus dotes
probadas de organizador, segundo, por el conocimiento profundo de los temas y tercero, porque ha estado con nosotros acompañándonos aquí en la Mesa de La Habana. En esencia, el acuerdo sobre el punto 3 contiene 3 o 4 visiones y voy a abreviar porque el general Naranjo va a hacer una exposición más detallada. En primer lugar, un hecho fundamental es el reconocimiento de ambas partes de que el tema del narcotráfico ha traspasado la vida pública colombiana y ha servido de incentivo y de perpetuación del largo conflicto que estamos padeciendo. En segundo lugar, una manifestación de las FARC en el sentido de, en un escenario del fin del conflicto, romper cualquier vínculo que haya tenido con este negocio, con esta actividad y contribuir a la superación del fenómeno del narcotráfico con medidas concretas. Es el texto del propio acuerdo que hemos suscrito y es, dijéramos, un anuncio de enorme importancia y trascendencia para Colombia, no porque caigamos en la ingenuidad de creer que al otro día de la firma de un acuerdo, si lo logramos, va a desaparecer totalmente el narcotráfico en Colombia, pero si uno remueve el conflicto que está atravesado allí en la mitad del camino, con seguridad vamos a lograr, primero, una superación importante de este fenómeno y segundo, trabajar, como lo decide el acuerdo, si se consolida, al nivel territorial de las comunidades. Es un proceso alternativo de desarrollo que convoca todo el Estado y las comunidades para buscar la eliminación de la coca del territorio nacional, valiéndose fundamentalmente del instrumento de la sustitución voluntaria, con el acompañamiento de todo el Estado a las comunidades campesinas, en desarrollo además del punto 1 denominado reforma rural integral, y a través de decisiones en primer lugar voluntarias, si ello no es posible acudiendo a la erradicación manual y reservando como hipótesis extrema a la que creemos que no haya necesidad de llegar, la posibilidad de la aspersión allí donde sea imposible acudir al mecanismo de la erradicación manual. Pero lo fundamental es que este esfuerzo se concentra de manera focalizada en los territorios, es en la recuperación de los campesinos, en el cumplimiento de una tarea pendiente en la que Colombia se ha quedado atrás incluso de sus vecinos, sobre el cierre de la brecha entre la ciudad y el campo, donde creemos que realmente hay el gran impulso, sustrayendo las fuerzas que hoy actúan alrededor del narcotráfico para buscar una solución integral que permita dar un paso adelante, constituyendo este hecho en una noticia trascendental para la humanidad. El fenómeno del narcotráfico afecta a muchos países, el consumo es un flagelo en distintas órbitas del mundo, luego creemos que ya el acuerdo en sí mismo es una noticia trascendental, el acuerdo sobre el punto de narcotráfico, pero si consolidamos esto en un acuerdo de fin del conflicto, nosotros creemos que realmente se despejan caminos para una Colombia que en ese momento se volverá imparable si salimos del lastre de la violencia de tantos años. Ese es el mensaje fundamental que quería transmitir, señalando también de paso que muy pronto, la próxima semana, vamos a poner en práctica también otros mecanismos importantes para avanzar en la mesa. Vamos a constituir la comisión que se va a encargar, la subcomisión que se va a encargar de preparar los materiales, el estado del arte, actualizar a la mesa sobre el tema del fin del conflicto, la dejación de armas y el cese al fuego definitivo. Esta es una noticia muy importante. Algunas personas han dicho que si no hemos terminado con víctimas, ¿por qué vamos a entrar a trabajar en dejación de armas? No, esta es una subcomisión de carácter técnico, no es un escenario de negociación, la mesa continúa su marcha. Vamos a instalar también una comisión encargada de revisar el enfoque de género de los acuerdos, algo que tampoco ha ocurrido jamás en el mundo. Esto es totalmente inédito. ¿Y por qué el enfoque de género? No es, dijéramos, una digresión retórica, es una realidad. La mujer ha sido la principal víctima en Colombia, pero también es la verdadera correa de transmisión de los valores de reincorporación de los violentos a la sociedad, de perdón, de reintegración. Allí es donde se encuentra toda la familia colombiana, alrededor de la mujer. Por eso creemos que el enfoque de género es sustancial, es realmente fundamental. Vamos entonces dando pasos en forma paralela para agilizar las conversaciones de la mesa y en ese sentido creemos estar
acudiendo a resolver un verdadero clamor nacional. Yo quisiera entonces terminar simplemente en vista de la dificultad que tengo por estar en La Habana de participar activamente en el foro y la situación técnica que me impide por falta de retorno de poder entrar en la conversación, pero allí estaremos atentos a las conclusiones de este importante foro. Quiero decirle a los colombianos, fundamentalmente, que la presencia de las víctimas en La Habana, que la circunstancia de que vamos a oírlos, a reconocerlos, que vamos a poder manifestar nuestro respeto y nuestra empatía por la circunstancia que han sufrido, y vamos a escuchar cuidadosamente su mensaje, no para negociar, insisto, sus derechos, sino para buscar la mejor manera de satisfacerlos. Propósito que es común a ambas partes en la mesa de conversaciones de La Habana, es probablemente la mejor noticia para los colombianos en estos años y en los años por venir. Muchas gracias y mucha suerte en el foro.